Muy bien, buenas tardes con todos. ¿Se me escucha de forma clara? Sí, doctora. Muy bien, vamos a comenzar. Listo. ¿Pueden ver la pantalla de forma adecuada? Sí, doctora. Perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que son enfermedades de la pleura. Bueno, es un tema bastante amplio, bien, porque obviamente dentro de las patologías que comprometen la pleura tenemos muchas. Bueno, vamos a hablar de las principales. Primero, para comenzar, hay que recordar que la pleura es esta capa que recubre lo que es el parénquima pulmonar, como la caja torácica, también el mediastino y el diafragma. Bien, contamos con dos capas, la pleura parietal y la pleura visceral. Bien, entre ellas, habitualmente hay una pequeña cantidad de líquido que se forma de forma fisiológica, de forma normal. Aproximadamente se forma de 10 a 15 mililitros de líquido pleural por hemitórax en el día. Bien, esto permite que no haya fricción entre ambas capas y favorezcan lo que es el proceso o el mecanismo respiratorio en el paciente. Bueno, entonces, esta formación de líquido se debe a un equilibrio que hay entre fuerzas, entre presiones, ¿no? Cuando se rompe los mecanismos por los cuales se producen, por los cuales se reabsorben el líquido pleural, es cuando se produce lo que es una enfermedad llamada derrame pleural. Bueno, entonces, el derrame pleural viene a ser la acumulación de líquido en el espacio pleural. Bueno. Ya hemos hablado que en condiciones normales se produce líquido, ¿bien? Eso es normal. Pero cuando se rompe este equilibrio entre la producción y la reabsorción, es cuando se produce la presencia de derrame, ¿bien? Aproximadamente el ritmo o la velocidad con la que se produce el líquido entre ambas hojas pleurales es de 0,5 mililitros por hora. Bueno, y generalmente esta producción y reabsorción se deben a presiones o a un balance entre diferencias hidrostáticas y oncóticas. Bien, vamos a recordar de que el derrame pleural se puede producir por patologías pulmonares en sí o se pueden deber a causas extratorácicas, como veremos más adelante. Bien. Entonces, dentro de los mecanismos por los cuales uno puede producir o se puede producir derrame pleural en el paciente, tenemos primero el desequilibrio entre lo que es la presión hidrostática y oncótica. Cuando hay aumento de la presión hidrostática y disminución de la presión oncótica, se produce la presencia de derrame pleural. Bien, hay patologías que se van a ver en estas circunstancias que pueden explicar la presencia de este desequilibrio. Vamos a recordar, y como veremos más adelante y como en algún momento les habrán mencionado, dentro de lo que es la clasificación o la diferenciación del derrame pleural, hay que establecer si estamos frente a un trasudado o exudado. Bien, recordar que los mecanismos principales por los cuales se produce trasudado en un paciente es por estos dos mecanismos principales, por el aumento de la presión hidrostática y disminución de la presión oncótica. Como pueden ver en la tabla, la falla cardíaca, la cirrosis hepática descompensada, el síndrome nefrótico, situaciones de hipolinemia van a producir trasudado en el paciente. La causa más frecuente de derrame pleural sigue siendo la falla cardíaca. Y obviamente, ¿qué tipo de derrame produce en el paciente? La presencia de trasudado. Bueno, pero no solamente son los únicos mecanismos que existen para la producción de derrame pleural, también el aumento de lo que es la permeabilidad capilar por mecanismos de inflamación a nivel de la pleura, sea de causa infecciosa, maligna, autoinmunitaria, también puede producir la presencia de derrame. El mecanismo por el cual se produce mucho más frecuentemente la presencia de exudados es este, el aumento de la permeabilidad capilar a nivel de las capas pleurales. Bueno, otro mecanismo por los cuales se produce derrame pleural o se puede producir es por la alteración en la reabsorción que se produce a nivel de lo que es la pleura parietal. Recordar de que el líquido se forma a nivel de pleura parietal y se reabsorbe a través de los vasos linfáticos en la pleura parietal en su mayoría. Si existe una obstrucción a nivel de este drenaje,
obviamente se produce acúmulo de líquido y obviamente desencadena en el paciente un cuadro clínico de derrame pleural. Bueno, otros mecanismos menos frecuentes es el paso de líquido a través de, ¿cómo se llama?, de ostomas o ciertas disrupciones del diafragma de una cavidad hacia otra. Por ejemplo, en pacientes con ascitis de tensión se puede producir el paso de este líquido hacia la cavidad pleural y producir algo llamado hidrotórax, muy frecuente en pacientes con cirrosis hepática descompensada. El aumento de la presión negativa en el espacio pleural, como en el caso de pacientes con pulmón atrapado, también puede ser una causa de derrame pleural. Obviamente la rotura, ¿no?, o compresión del conducto torácico va a producir lo que llamamos quilotórax, ¿bien? Que puede ser de causa traumática o neoplásica. Y obviamente la rotura vascular, sea por traumatismos cerrados o abiertos, o otro tipo ¿cómo se llama?, de evento, pueden producir la presencia de hemotórax. En conclusión, hay diversos mecanismos por los cuales se puede producir acúmulo de líquido en el espacio pleural. Hay que conocer cuáles son los más frecuentes para lo que son determinados tipos, para trasudados y exudados. Bien. Entonces, dentro de lo que es la presentación o el cuadro clínico del paciente, el paciente va a consultar por dolor torácico. ¿Y cómo es el dolor torácico? De características pleuríticas. Generalmente es un dolor tipo punzante o hincada que puede aumentar con los movimientos respiratorios, con la inspiración profunda. Bien, y habitualmente el paciente, dependiendo del tipo de dolor que tenga, puede adoptar algún tipo de posición antálgica. Bueno, aparte de lo que es el dolor de características pleuríticas, se puede asociar disnea. Obviamente, la disnea será mucho más marcada dependiendo del volumen, ¿no?, o la cantidad de líquido que se acumule en el espacio pleural. Bueno, otros síntomas acompañantes, dependiendo del cuadro clínico o patología o enfermedad que esté causando, o sea, la causa del derrame pleural, puede haber presencia de tos, puede haber presencia de hemoptisis, fiebre, si es de causa infecciosa o maligna, puede haber pérdida de peso, síndrome consuntivo, etcétera. Dentro del examen físico, vamos a ver que vamos a tener a un paciente que a la inspección, dependiendo del volumen que tenga de líquido, puede haber abovedamiento del emitórax comprometido. También con disminución de lo que viene a ser la amplexación, disminución de la movilidad en el emitórax comprometido, la presencia de ausencia o abolición de los que son vibraciones vocales al momento eh, ¿cómo se llama?, palpar al paciente, la presencia de matidez al momento de percutir y obviamente al momento de auscultar, la abolición del murmullo vesicular. Bien, todo esto son hallazgos que yo puedo encontrar en un paciente en el que sospecho derrame pleural. Una vez establecido la sospecha diagnóstica, obviamente esta sospecha diagnóstica tiene que ir basado en lo que viene a ser historia clínica y mi examen físico. Es muy importante preguntar sobre antecedentes en el paciente, sobre comorbilidades, ¿no? Y también sobre, por ejemplo, la medicación. Vamos a ver de que hay algunos pacientes pueden tener, aunque no sea lo más frecuente, los medicamentos pueden ser causa de derrame pleural en algunos pacientes. Es por eso de que es muy importante la historia clínica detallada en el estudio de un paciente con derrame pleural. Entonces, ya hemos hablado de una anamnesis y exploración física completa, detallada. Una vez establecido la sospecha diagnóstica, debemos confirmar el diagnóstico. ¿Qué pedir inicialmente? Lo de siempre. Inicialmente, lo que tenemos a la mano siempre, una placa de tórax. De preferencia en incidencia posterior anterior y lateral. Obviamente, la incidencia lateral será del emitórax comprometido. Bien, dependerá si es derecho o izquierdo el compromiso que yo encuentre en el paciente. Bien. Eh, Actualmente la ecografía torácica ha tomado mucha importancia en lo que es evaluación de pacientes con patología pulmonar y entre ellas lo que es el derrame pleural. ¿Por qué? Porque la ecografía torácica tiene una alta sensibilidad, sobre todo para poder determinar con el estudio de pacientes con derrames pleurales pequeños, ¿bien? Que a veces no van a poder ser vistos de forma fácil en la placa de tórax. Debemos saber o recordar que para que yo visualice un derrame pleural en una placa de tórax posterior anterior, generalmente se hace cuando los volúmenes del líquido están por encima de 150 mililitros. Bien, yo en incidencias laterales lo puedo ver, ¿no?
siempre y cuando la cantidad de líquido sea por encima de 75 mililitros, ¿no? En cambio, la ecografía torácica me permite valorar probablemente volúmenes mucho más pequeños, ¿no? También es de utilidad en aquellos derrames que están loculados o están encapsulados, ¿bien? Y obviamente es de mucha utilidad al momento de realizar procedimientos invasivos como puede ser la toracocentesis, ¿bien? Porque de esta manera rentabilizo mejor el obtener líquido en el diagnóstico del paciente y obviamente disminuyo la probabilidad de complicaciones en mi paciente post-procedimiento. Bien, la tomografía torácica también entra dentro de la valoración del paciente con derrame pleural y sobre todo se solicita en caso de que hayan síntomas aparte, ¿no? Que nos haga pensar en compromiso pulmonar, ¿no? Aparte de lo que la clínica que acabamos de explicar, ¿no? Si el paciente presenta hemoptisis, presenta pues tos productiva, ¿no? O tiene algún tipo de hallazgo en la placa de tórax que me haga pensar en malignidad, debo realizar una tomografía torácica, ¿bien? O en aquellos pacientes en los cuales yo sospecho que los derrames pueden estar complicados o loculados, ¿no? Y generalmente, si tengo compromiso o sospecho de compromiso tanto del parénquima pulmonar como del mediastino, debo realizar una tomografía de tórax para valorar a mi paciente. Bien, así que cada estudio, cada prueba está indicada en determinadas circunstancias. Bueno, entonces, ¿cómo veo un paciente con derrame pleural? ¿Qué es lo que veo en una placa de tórax, que es el estudio inicial? Vemos una radiopacidad homogénea, ¿no? Que suele obturar el seno diafragmático, en este caso del lado izquierdo, ¿no? Se dibuja una concavidad, ¿no? Que corresponde a lo que es la curva de Damasó, que es característico de pacientes con efusión pleural. Y dependiendo del volumen que presente el paciente en el espacio pleural, va a producir el desplazamiento de las estructuras adyacentes hacia el lado contralateral. Bien, entonces estamos frente a un paciente con derrame pleural izquierdo. Luego, los derrames también pueden ser pequeños o loculados. ¿Bien? En este caso, lo que vamos a observar en la imagen lateral izquierda, vemos aquí en esta incidencia lateral cómo se ve esta radiopacidad, ¿no? De bordes bien definidos, de radiopacidad homogénea, que se ve por encima de lo que es la silueta cardíaca, ¿no? Esto corresponde a lo que es la cisura. Bien, esto es la presencia de líquido a nivel de la cisura mayor del pulmón izquierdo, ¿bien? Entonces, obviamente, cuando hay presencia de líquido a nivel de la fisura, puede ser evidente ese tipo de alteraciones, ¿no? Y uno pensar que puede ser una masa o nódulo, ¿no? Y no necesariamente sea así, ¿no? Simplemente que es la presencia de líquido a nivel intercisural, ¿bien? Así que eso tiene que ser valorado en el contexto del paciente. O las localizaciones no van a ser siempre las tradicionales, ¿no? En ocasiones vamos a tener localizaciones subpulmonares, ¿no? Del líquido pleural, ¿no? Y nos hace ver una imagen en la que vemos una elevación del hemidiafragma, ¿no? Y estamos frente a un paciente que tiene un derrame pleural del lado derecho, pero de localización subpulmonar. Bueno, entonces a veces el líquido pleural no se presenta de forma tan libre, por así decirlo, ni tan tradicional como en esta placa, ¿no? A veces hay localizaciones o presentaciones atípicas, ¿no? Y siempre hay que tener en cuenta esto al momento de valorar al paciente. La tomografía, ya hemos mencionado que debe realizarse en pacientes, sobre todo si sospechamos o presentan clínica o compromiso a nivel del parénquima pulmonar o mediastino, ¿no? Sobre todo cuando hay malignidad, hay que realizar un estudio tomográfico. En esa tomografía de corte axial, ventana mediastínica, lo que vamos a ver es una lesión hipodensa, ¿bien? Que corresponde a un derrame pleural del lado izquierdo, ¿no? Con engrosamiento tanto de la pleura parietal como de la pleura visceral. Bien. Entonces, una vez establecido el diagnóstico mediante imágenes, bien, una vez confirmado, debo realizar un procedimiento invasivo que se llama toracocentesis para obtener líquido y analizarlo. De las características citoquímicas del líquido podré determinar si estoy frente a un paciente con trasudado y exudado. Y es de mucha importancia, ¿por qué? Porque si estoy frente a un paciente que es un trasudado, probablemente no requiera mayor prueba diagnóstica en mi paciente. Eso queda ahí.
pero si es un exudado, sí voy a requerir mayores métodos diagnósticos para poder evaluar al paciente. ¿Listo? Generalmente cuando realizamos una toracocentesis hacemos una extracción de 15, 20 mililitros de preferencia para poder mandar a analizar el líquido de forma adecuada. Bueno, muchas veces el estudio del líquido va a ser suficiente teniendo en cuenta el cuadro clínico, historia clínica, etcétera, del paciente para poder llegar al diagnóstico. Pero en ocasiones no va a ser así. En ocasiones, aparte de obtener líquido para estudio, vamos a tener que realizar otro tipo de procedimientos, como son las biopsias pleurales. Estas biopsias pleurales pueden ser por biopsias transparietales, ¿no? Que van, de preferencia hay que hacerlo con guía ecográfica o mediante otro tipo de procedimientos más invasivos, donde obtenemos muestras de la pleura parietal a través de la toracoscopía, ¿bien? O videotoracoscopía. Esta toracoscopía puede ser flexible o rígida y nos permite visualizar todo lo que es la cavidad pleural y tomar muestras en caso que sea necesario. Obviamente, no en todos los pacientes los vamos a realizar. Van a ser en aquellos pacientes en los cuales sobre todo sospechamos malignidad, ¿bien? O en los cuales los resultados previos realizados no han sido concluyentes, ¿no? La broncoscopía es otra prueba que no se realiza de rutina en un paciente con derrame pleural, a menos que tenga síntomas y signos que nos hagan sospechar de afectación pulmonar, del parenquima pulmonar, como es el caso de hemoptisis, o tengamos datos radiológicos donde veamos nódulos o masas que nos hagan sospechar de malignidad. En ese caso, obviamente, la broncoscopía nos ayudará para obtener muestras histológicas de estas lesiones. Entonces, una vez que yo tengo un paciente con sospecha de derrame, hago una historia clínica y exploración física adecuada, confirmo el diagnóstico mediante primero una placa de tórax, si no es también puedo utilizar la ecografía y la tomografía, ya hemos indicado cuándo deben solicitarse, ¿bien? Y realizar una toracocentesis, que es el procedimiento por el cual yo extraigo líquido de la cavidad pleural, siempre con guía ecográfica. Actualmente las guías recomiendan que tiene que ser con guía ecográfica. Bien, y obviamente ya hemos hablado de que en ocasiones va a ser necesario realizar biopsias pleurales, sean biopsias pleurales transparietales o por vía toracoscópica. Bueno, y de esta manera poder establecer el diagnóstico en el paciente, si estoy frente a un trasudado o un exudado, y determinar en ese momento cuál es la causa de la presencia de ese líquido en el paciente. Bien, en ocasiones, no son muy frecuentes, ¿no? Muchas veces, a pesar de hacer toracoscopías en el paciente, no es posible llegar al diagnóstico. Tenemos que llegar a procedimientos más invasivos, como puede ser una toracotomía abierta. Bien, y ya hemos hablado que la broncoscopía, en qué momento está indicado realizar este estudio en pacientes con derrame pleural. Entonces, una vez obtenido el líquido pleural, debo determinar si estoy frente a un trasudado o exudado. Bien, para esto utilizo los criterios de Lay. Actualmente, bueno, los criterios de Lay siguen siendo vigentes, bien, tienen una sensibilidad por encima del 90% para poder determinar o hacer la diferencia entre ambos, entre exudado y trasudado, bien. Para hablar de exudado, debo cumplir al menos un criterio de los siguientes. Uno, primer criterio de Lay, una proporción o cociente de proteínas en líquido pleural sobre las proteínas séricas por encima de 0.5. El segundo criterio es el cociente o proporción de lo que es la LDH en líquido pleural sobre el sérico por encima de 0.6. Y el tercer criterio es que yo tenga una LDH en líquido pleural superior a los 2/3 del límite superior de la normalidad de la LDH a nivel sérico. Bien, si mi paciente en el estudio citoquímico cumple con al menos un criterio, ya estoy viendo que un paciente estamos frente a un derrame pleural que es un exudado. Ya hemos explicado y hemos repetido de que si el paciente tiene como resultado un exudado, requerirá mayor procedimiento diagnóstico para este paciente. Si estamos frente a un trasudado en el contexto de una falla cardíaca, pues ya no requiere mayor estudio, ¿ya? Entonces, a pesar de que los criterios de Light siguen siendo vigentes para lo que es
la diferenciación entre ambas entidades, bien, hasta un 25-30% de los pacientes, ¿no? Pueden ser catalogados falsamente como exudados cuando son realmente trasudados, ¿bien? Y esto pasa en ciertas circunstancias, ¿no? Principalmente en aquellos pacientes que tengan derrames en el contexto de falla cardíaca y que estén recibiendo tratamiento diurético, ¿bien? En aquellos pacientes, ¿no? Puede ser que los criterios falsamente me hablen de exudado cuando en realidad es un trasudado. Una forma de diferenciar esto es realizar una resta o una diferencia entre lo que es las concentraciones de albúmina en líquido pleural y a nivel sérico. Si esta diferencia está por encima de 1.2 gramos por decilitro, voy a verificar y con certeza puedo decir que este derrame en sí es un trasudado y que no requiere mayor estudio. Bueno, otra forma de poder determinar si es que me queda algún tipo de duda que mi derrame es por falla cardíaca, en algunos estudios o en otras realidades puede solicitarse la dosificación o las medidas de ProBNP en líquido pleural. Bien, entonces, para que quede claro, y esta diapositiva a modo de resumen. Trasudado, principal mecanismo por el cual se produce desequilibrio entre lo que es la fuerza hidrostática y oncótica. Bien, y generalmente se deben a falla cardíaca, sigue siendo la causa más frecuente, en el 80% de los casos. En menor proporción por cirrosis hepática descompensada, en pacientes con síndrome nefrótico, hipoalbuminémicos, etc. Bien, y el exudado, el principal mecanismo es el aumento de la permeabilidad capilar. Bien, generalmente los exudados suelen ser secundarios, pueden ser a infecciones, ¿no? A malignidad, ¿no? Y en nuestro caso seguimos siendo un país endémico en tuberculosis, ¿no? Así que es una causa bastante frecuente la TBC como causa de derrame pleural y en este caso de exudado. ¿Listo? Entonces, ya hemos hablado de los criterios de Light. Dependiendo de la literatura que ustedes revisen o los libros que revisen, también se hablan de que en algún momento se quisieron establecer otro tipo de criterios para hablar de exudado, ¿no? Como puede ser lo que es la cuantificación de colesterol en líquido pleural, ¿no? Se dice que si este es mayor de 60, en algunas otras revisiones te dicen por encima de 45, es sugestivo de exudado, ¿no? O si el cociente o la relación entre colesterol en líquido pleural y suero está por encima de 0.3, es otro criterio de exudado, ¿no? Estos son en algún momento parámetros que quisieron ser utilizados o pueden utilizarse, ¿no? Dentro de lo que es la diferenciación entre ambas entidades, ¿no? Pero como vuelvo a repetir, los criterios de Light siguen siendo vigentes actualmente, ¿no? Con estas tres determinaciones para poder hacer la diferencia. Entonces, dentro de las causas, vamos a hablar de causas de derrame pleural, en este caso de exudados, ¿bien? Tenemos varias. Dentro de las causas principales tenemos causas infecciosas, malignas y entre otras enfermedades, ¿bien? Hablaremos de lo que es el derrame pleural paraneumónico y empiema. Vamos a observar de que los pacientes con neumonías adquiridas en la comunidad, un poco más de la mitad, bien, van a presentar dentro de la evolución de la enfermedad como complicación la presencia de derrame pleural. Bueno, y hasta un 40% de estos pacientes que presentan derrame pleural van a desarrollar empiema. Bien. Entonces, generalmente esta complicación de la neumonía adquirida en la comunidad se presenta más en la población pediátrica o en pacientes ya de edad avanzada. Y generalmente en estos pacientes con edad avanzada, aquellos que presentan ciertas comorbilidades, como puede ser pacientes diabéticos, pacientes alcohólicos, etc. Bien, em, vamos a ver de que siempre que mandamos a realizar estudios microbiológicos, entre ellos cultivos, eh, más allá, generalmente van a ser positivos solamente en un 40% de los pacientes, ¿no? Pero de todas maneras, a pesar de que el porcentaje de positividad puede ser relativamente bajo, siempre que estamos frente a un derrame pleural paraneumónico, bien, y sobre todo un empiema, debemos enviar cultivos del líquido pleural. Bueno,
Aquellos gérmenes que están asociados a derrames paraneumónicos, en el caso de neumonías adquiridas en la comunidad, los gérmenes que con mayor frecuencia están relacionados con ese tipo de complicación, dentro de los gram positivos tenemos a lo que es el neumococo, ¿no? Y el Staphylococcus aureus methicillin sensible. Dentro de aquellas bacterias gram negativas que pueden, de cierta manera, complicar derrames paraneumónicos en infecciones adquiridas en la comunidad, tenemos a las enterobacterias, entre ellas E. coli, Haemophilus influenza, etcétera. Y generalmente ese tipo de, en caso de que salgan positivos estos cultivos, para ese tipo de enterobacterias es mucho más frecuente en pacientes con enfermedades o comorbilidades como la diabetes mellitus y obviamente con antecedentes de consumo de alcohol. Bueno. En el caso de que sea un derrame pleural paraneumónico, pero en el contexto de una neumonía intrahospitalaria o nosocomial, el germen más frecuentemente aislados va a ser el Staphylococcus aureus methicillin resistente. Bien. También se suele hallar con cierta frecuencia bacterias gram negativas, entre ellas el E. coli, Enterobacter y Pseudomonas. Bueno, generalmente las infecciones por hongo causan con muy poca frecuencia derrame pleural. Y si en caso hubiese algún tipo de infección por algún tipo de hongo que pueda causar derrame pleural, sería mucho más frecuente la infección por cándida. Pero generalmente las infecciones fúngicas causan muy poco, con muy poca frecuencia, efusiones pleurales. Bien. Y obviamente ese tipo de infecciones o complicaciones se ve en pacientes inmunocomprometidos, ¿no? En general, en pacientes inmunocompetentes es eh, infrecuente ver ese tipo de complicaciones. Dentro de lo que es la fisiopatología del derrame paraneumónico, debemos recordar de que el derrame paraneumónico tiene dos fases. Tenemos una fase exudativa, una fase fibrinopurulenta y una fase organizativa, ¿no? Vamos a ver que en una fase exudativa, por la presencia o la liberación de ciertas citoquinas proinflamatorias, como va a ser la interleuquina 6, 8, factor necrosis tumoral alfa, se va a producir un aumento en lo que es la permeabilidad capilar. Bien, y obviamente esto produce acúmulo de líquido en el espacio pleural, pero en un inicio es un líquido estéril, es un líquido que no contiene bacterias, ¿no? Es por eso que si yo hago un estudio citoquímico, un estudio en esta fase del paraneumónico, voy a encontrar que los niveles de pH están por encima de 7.2, los niveles de glucosa todavía están conservados, los niveles de LDH todavía se mantienen por debajo de 1000. Bien, si un paciente no es tratado adecuadamente o evoluciona luego de esta fase exudativa, ya en una fase fibrinopurulenta, ya va a haber, a diferencia de la etapa previa, es que aquí ya hay contaminación del líquido pleural, hay presencia de bacterias, con lo cual los cultivos en esta fase van a ser positivos. El cultivo va a ser positivo. Hay presencia de microorganismos en el espacio pleural. Hay invasión de gérmenes, con lo cual mayor producción eh, de sustancias proinflamatorias, proliferación de polimorfos nucleares, y aquí, por la presencia de estos gérmenes, va a haber consumo de glucosa, con lo cual si yo realizo un estudio citoquímico, voy a encontrar niveles por debajo de 60 miligramos por decilitro, aumento en los niveles de LDH, generalmente por encima de 1000, y disminución en las cifras del pH por debajo de 7.2. Es por eso de que cuando yo tengo un derrame paraneumónico en un paciente con una neumonía, es recomendable hasta cierto punto, ¿no? Si mi paciente no responde adecuadamente al tratamiento instaurado inicialmente, realizar toracocentesis de forma seriada, por así decirlo, ¿no? Y valorar justo estos parámetros, ¿no? Sobre todo el pH, la glucosa y la LDH. Porque si yo veo que hay una caída del pH, consumo de glucosa y aumento de la LDH, probablemente ya me estoy diciendo de que mi derrame, que inicialmente era no complicado, pasó a ser un derrame complicado. Y ya mi manejo va a cambiar, porque ya en un derrame complicado estoy obligada sí o sí a colocar drenaje torácico en el paciente. Y obviamente en esta fase fibrinoproliferativa puedo desarrollar empiema, que es la presencia de pus en la cavidad pleural, ¿no? Y obviamente si no hay un tratamiento o una respuesta adecuada por parte del paciente,
voy a ir a una fase organizativa, ¿no? Donde hay invasión de fibroblastos, hay producción de loculaciones, tabicaciones, etc. Y ya podría desarrollar el paciente algo llamado empiema loculado. Bueno, entonces siempre es importante conocer la fisiopatología, ¿no? Y qué es lo que me puede estar descompensando al paciente en el caso de que un paciente tenga una neumonía, sea adquirida en la comunidad o sea de aspecto nosocomial. Entonces, cuando sospechar, si tengo un paciente con una neumonía, sea comunitaria o nosocomial, si mi paciente no responde adecuadamente al tratamiento instaurado, debo sospechar de que puede haber un derrame paraneumónico asociado y sobre todo si hacia el momento del examen físico tengo signos sugestivos de derrame pleural. Es aquí donde tengo que realizar una tomografía, ¿bien? Una tomografía, porque la tomografía va a ser útil justo para valorar este tipo de derrames, ver si están complicados, loculados, si hay sospecha o no tomográficamente de empiema, ¿no? O si ya estoy frente a pacientes que pueden desarrollar abscesos a nivel de la cavidad pleural, ¿no? Por eso es que siempre que un paciente tenga una evolución tórpida en la neumonía, ¿no? Y sospeche de derrame paraneumónico, debo realizar una tomografía. ¿Listo? Entonces, en la tomografía, aparte de valorar lo que es el engrosamiento de la pleura parietal, visceral, ¿no? También puedo ver la presencia de aire dentro de lo que es la cavidad pleural. Si yo veo la presencia de aire dentro de la cavidad pleural en una tomografía de un paciente con derrame pleural, bien, debo sospechar dos cosas. O uno, el agente o el germen que esté asociado a esta complicación es un agente formador de gas. O dos, el paciente ya está desarrollando o presenta un empiema. Bien, y que se está complicando probablemente con una fístula broncopleural o pleura parietal. Muchas veces estos pacientes, al momento de tener estas formaciones de secreción purulenta en lo que es la cavidad pleural, van a este acúmulo de líquido purulento forma una especie de trayecto o fístula a nivel de lo que es la pared torácica que muchas veces puede llegar a tener contacto con la piel. Es a lo que se llama empiema necessitatis, ¿no? Y la presencia de pus a nivel de piel en el contexto de un paciente con empiema, ¿no? Nos habla de un paciente que se está complicando, de un paciente que probablemente esté presentando lo que es una fístula pleuroparietal. Listo, ¿no? Que a veces se asocia a fístulas también broncopleurales. Bien, por eso es muy importante la evaluación del paciente y realizar estudios de imágenes cuando sean necesarios. Bien, nuevamente, la ecografía torácica es de ayuda en estos pacientes con derrames paraneumónicos, sobre todo si el derrame es pequeño, si hay presencia de septos, loculaciones, bien, la presencia de hiperecogenicidad en la ecografía pleural me puede hacer sospechar que probablemente este paciente ya esté frente o esté desarrollando un empiema. Bien, por eso es muy importante muchas veces, a veces no es que mi paciente, no es de primero hacer una tomografía, ¿no? La ecografía puede ayudarme a valorar este tipo de pacientes o este tipo de complicaciones. Listo. Aparte de que si ya estoy frente a un paciente con un derrame paraneumónico complicado y sobre todo con un empiema, el manejo es colocación de drenaje torácico. Y obviamente la ecografía me ayuda a tener menor grado de complicación, ¿no? Escojo mejor el lugar de colocación y disminuye las complicaciones al momento de colocar mi tubo de drenaje. Listo. En esta tomografía vemos una tomografía axial, en corte axial, ventana mediastinal, donde vemos una pleura, ¿no? Esta es una tomografía con contraste. Vemos una lesión hipodensa que corresponde al derrame pleural, ¿bien? Y vemos un engrosamiento tanto de la pleura visceral como parietal, ¿bien? Bueno, no se ve bien en la fotografía porque no es de buena calidad, pero hay algo aquí que se llama pleura escindida, en la que se ve que los vasos colaterales o los vasos que van a nutrir las pleuras parietales o viscerales se encuentran resaltados, ¿no? Y es una característica importante tomográfica de un paciente con empiema. Dentro del manejo o tratamiento de los pacientes con derrames paraneumónicos y empiemas, obviamente, en contexto de una neumonía, sea nosocomial o adquirida en la comunidad, es la cobertura antibiótica empírica importante, ¿no? Es muy importante
comenzar con cobertura antibiótica al momento de manera precoz, ¿bien? Siempre tratando de abarcar o coberturar aquellos gérmenes que con mayor frecuencia producen el tipo de complicaciones y que ya hemos mencionado en diapositivas previas. ¿Listo? Y obviamente ya hemos dicho que a pesar que el porcentaje de cultivos no son del todo positivos, en menos de la mitad resultan positivos, siempre hay que realizar cultivos de líquido pleural frente a estos pacientes. Bueno, y si en algún momento mis cultivos salen positivos, yo debo ajustar mi tratamiento antibiótico en base a estos cultivos y al antibiograma de estos cultivos que me resultan positivos. Una buena cobertura antibiótica para este tipo de pacientes es siempre asociar una cefalosporina de tercera generación más clindamicina o metronidazol. ¿Bien? O a veces también se puede utilizar monoterapia con amoxicilina ácido clavulánico para el manejo de estos pacientes. Obviamente, doctores, la cobertura es por vía endovenosa. Vía endovenosa. En aquellos pacientes en los cuales son alérgicos a las penicilinas, la asociación de clindamicina con alguna quinolona que tenga cobertura para gram negativos, etcétera, también es de utilidad. Bien, si estoy frente a pacientes con infecciones nosocomiales en el cual yo sospecho que la infección puede estar causada por Staphylococcus aureus meticilin resistente, el uso de vancomicina o linezolid. Obviamente el linezolid es mucho mejor, ¿no? En aquellos pacientes en los cuales tienen deterioro de la función renal. Bien, en pacientes que yo sospeche que la infección sea causada por pseudomonas o tenga cultivos positivos para pseudomonas, el uso de piperacilina tazobactam, carbapenens o alguna cefalosporina tercera generación con acción antipseudomónica asociada a metronidazol será el manejo antibiótico empírico inicial. Bien, el uso de aminoglucósidos en el manejo de este tipo de pacientes es controversial. Se ha demostrado que no tienen escasa penetración pleural, por eso no están indicados en el manejo de pacientes con derrames pleurales paraneumónicos o empiemas, porque la absorción al nivel del espacio pleural es escasa. Listo. Y nuevamente, si estoy frente a un paciente con derrame pleural paraneumónico complicado o empiema, aparte del antibiótico, ¿el manejo cuál va a ser? Drenaje torácico, doctores. ¿No? Drenaje torácico. Ahora, si ustedes revisan las guías, no hay consenso en que el tamaño del tubo debe ser de mayor calibre, poco calibre, etcétera, ¿no? Dependiendo de los estudios que ustedes revisen, ¿no? Algunos están a favor de utilizar tubos de drenaje de pequeño calibre, otros de mayor calibre, ¿ya? Teniendo en cuenta que a veces los tubos de menor calibre causan menos dolor, ¿no? Son más fáciles de manipular, ¿no? Para el paciente, ¿no? En cambio, los de mayor calibre, la ventaja es que se obstruyen menos que los de menor calibre, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta, hay que individualizar el manejo de ese tipo de pacientes dependiendo de las características de cada patología, de cada cuadro clínico, ¿no? Pero obviamente en un paciente con derrame pleural paraneumónico y empiema, el manejo es antibiótico y drenaje torácico. Bueno, personalmente en el hospital donde trabajo preferimos los tubos de mayor calibre, a pesar que puedan ser un poco más incómodos para el paciente, pero son los que tienen menor tendencia a la obstrucción, ¿bien? Porque el contenido purulento es tan espeso muchas veces que obstruye el drenaje torácico. Bueno, y en aquellos pacientes en los cuales he manejado adecuadamente el antibiótico y le coloco mi tubo de drenaje, pero mi paciente va mal, ¿no? Debo considerar o debo revalorar por qué mi paciente está yendo mal, a pesar que estoy haciendo bien las cosas, ¿no? Uno, puede ser que mi paciente, el tratamiento antibiótico que esté colocando no sea el adecuado. Dos, que mi tubo esté mal colocado, no esté en el sitio adecuado para producir el drenaje adecuado del líquido pleural contaminado. Bien, tres, que haya múltiples loculaciones, ¿no? Muchas veces un paciente, no es algo frecuente, pero en algunos pacientes requerimos más de un tubo de drenaje torácico para poder drenar la cavidad pleural, ¿no? O me tardé en iniciar tratamiento antibiótico en el paciente, ¿no? O ya hay complicaciones como la presencia de fístulas broncopleurales o pleurocutáneas, ¿no? Entonces, muchas veces ese tipo de factores van a hacer que mi paciente no responda adecuadamente al tratamiento instaurado por mi parte. Nuevamente, aparte de lo que es el antibiótico y el drenaje, la literatura te menciona de que el uso de firinolíticos
de inicio precoz en pacientes con derrames pleurales paraneumónicos complicados y empiema es muy importante. Lo que van a hacer este tipo de medicación firinolítica es evitar la presencia o la formación de mayores loculaciones en el paciente. Por eso es que yo tengo que iniciar o instalarlo de forma precoz. Bien, la única contraindicación para utilizar firinolíticos en el paciente es la presencia de fístula broncopleural. Listo. Las sustancias o los medicamentos que puedo utilizar como firinolíticos en el paciente son los que se describen en el cuadro de abajo. Puedo utilizar la estreptoquinasa, la urosinasa o la alteplase como medicación adyuvante, ¿no?, al drenaje torácico. Lo que se hace con estos medicamentos es administrarlos a través de la cavidad pleural, ¿no? Tenerlos ahí por cierto tiempo, ¿no?, para favorecer que no se formen mayor cantidad de tabicaciones o loculaciones. Bien, y aparte de eso, muchas veces facilitan el drenaje de líquidos muy densos. Bien, y obviamente ayuda al manejo del paciente. Pero la única contraindicación de su uso es la presencia de fístulas broncopleurales. Con respecto a los derrames pleurales como que tenemos como causa la tuberculosis, vamos a ver de que generalmente este tipo de derrames se producen por una respuesta de tipo inmunitaria, ¿no? Hay un foco gaseoso pulmonar subpleural, ¿no?, que está en contacto con la pleura visceral, hay un componente inflamatorio, hay aumento de lo que es la permeabilidad capilar y se produce la formación de líquido a este nivel. Por ese motivo es de que los derrames pleurales tuberculosos, al momento de realizar las baciloscopías, suelen ser negativas, debido a de que los mecanismos fisiopatológicos por los cuales se producen son por mecanismos inmunitarios. Bien, em, muchas veces, ese tipo de derrames, ¿no?, dependiendo si son derrames pleurales tuberculosos de larga evolución, pueden dar como consecuencia la presencia de pseudoquilotórax o de empiema. Bueno, pero ese tipo de complicaciones se ven en derrames tuberculosos crónicos de larga evolución. Listo. Si estoy frente a un paciente con sospecha de derrame pleural, ¿qué es lo que debo hacer? Obviamente, estudio de líquido pleural. Bueno, siempre, a pesar de que la cantidad o el porcentaje de baciloscopías en líquido pleural suelen ser frecuentemente negativas, debe pedirse la baciloscopía en líquido pleural para estudio, ¿no? O en el caso de que realicemos biopsias pleurales, obviamente baciloscopía o tinción de Sil-Nielsen o auromina en la biopsia pleural. Bueno, una vez de que yo hago mi toracocentesis, voy a tener un líquido pleural, generalmente amarillo citrino. Generalmente los derrames en los derrames pleurales tuberculosos suelen ser unilaterales, suelen ser derrames pequeños a moderados, raramente son derrames masivos, es muy infrecuente. Generalmente los derrames tuberculosos son pequeños a moderados y son unilaterales. Bien. Si hacemos el estudio citológico del líquido pleural, vamos a encontrar que hay un predominio linfocitario al momento de hacer el estudio citológico. Pero en las primeras fases de la enfermedad podemos ver un predominio polimorfonuclear, ¿bien? Al inicio de la enfermedad, ¿bien? Pero con el tiempo, el predominio que se ve a nivel de la citología del líquido pleural va a ser de predominio linfocitario, doctores, en más del 90% de los casos, ¿bien? Eh, eh, hay determinaciones que se pueden hacer líquido pleural que me ayudan a establecer el diagnóstico de tuberculosis, teniendo en cuenta factores epidemiológicos como factores en la historia clínica, como lo que es en el examen físico y obviamente en el citoquímico de líquido pleural. Para eso hay una determinación de una enzima que es la adenosindiaminasa, que es el ADA, ¿no? Si tenemos valores por encima de 35 y tengo un cuadro clínico sugestivo de tuberculosis, probablemente la causa de este derrame pleural sea tuberculosis. Bien, esta sustancia tiene una sensibilidad para el diagnóstico de hasta el 100% con una especificidad cercana al 97%. Listo. Hay que conocer que una adenosindiaminasa baja no excluye el diagnóstico de tuberculosis, ya que los niveles pueden ser bajos al inicio o en las primeras etapas de la enfermedad. Bien,
Es por eso que si realizamos nuevamente una nueva toracocentesis, vamos a ver que esos niveles van trepando, van aumentando, ¿no? Pero si vemos que esos niveles se mantienen bajos, ¿no? O no hay aumento, probablemente el diagnóstico sea algo distinto. También hay que tener en cuenta de que el ADA puede tener resultados falsos positivos. Puede ser positivo en derrames secundarios al linfoma, en pacientes con derrames paraneumónicos, en piemas, en pacientes con derrames con artritis reumatoide, ¿no? Hay que considerar que puedo tener falsamente positivo ADAs altos. Por eso tiene que verse todo en un contexto. ¿Bien? Y generalmente los derrames pleurales por tuberculosis, el incremento del ADA se debe principalmente al aumento de la isoenzima ADA2. Bueno, también otra determinación que yo puedo realizar en el líquido pleural fuera del ADA es la determinación del interferón gamma. Bien, tiene una sensibilidad y especificidad similar a la adenosina, ¿no? Y suele ser un estudio que puede solicitarse para lo que es el estudio de derrame pleural tuberculoso. Generalmente no suele pedirse, al menos en nuestro medio, con cierta regularidad, porque suele ser más caro, ¿bien? Es mucho más barato pedir al paciente ADA que interferón gamma. Bueno, y al igual que que el ADA, el interferón gamma también tiene o puede tener resultados falsos positivos en el estudio, ¿no? Como puede ser en el caso de pacientes con empiemas o linfomas. Entonces, ya hemos hablado de que una vez establecido el diagnóstico de un derrame pleural tuberculoso, ¿no? Obviamente el tratamiento es el tratamiento de la tuberculosis, ¿no? Generalmente se le da esquema sensible por espacio de 6 meses, ¿no? Aproximadamente la mitad de los pacientes, una vez que concluyen el tratamiento tuberculoso con mejoría clínica y radiológica, ¿no? Pueden presentar engrosamiento como secuela de esta enfermedad. Bien, y muchas veces, en ocasiones, como ya hemos hablado, ¿no? Dentro de lo que es el derrame pleural tuberculoso de larga duración o crónico, ¿no? Se puede producir, ya hemos dicho, un pseudoquilotórax o un empiema tuberculoso, ¿no? En ese contexto, ¿no? Se requiere decorticación. ¿Qué es la decorticación? Simplemente es un procedimiento quirúrgico en el cual se produce una limpieza de las pleuras, de ambas pleuras, para favorecer la reexpansión pulmonar. Bien, porque muchas veces, si no se trata adecuadamente este tipo de patologías, pueden tener secuelas como puede ser la presencia de pulmón atrapado en el paciente, ¿no? Una pleura calcificada que va a dificultar el acceso muchas veces en el tratamiento de este tipo de pacientes con antituberculosos, ¿no? Así que dentro del manejo es un manejo muchas veces complicado en algunos pacientes, bien, pero hay que saber cuáles son las medidas a tomar para poder mejorar la mejor respuesta en el paciente. Dentro de lo que son derrames pleurales malignos, vamos a ver que que un 15 a 35% de los pacientes van a presentar derrames pleurales de etiología maligna. Bien, lo más frecuente y la mayoría de derrames pleurales malignos van a ser producidos por metástasis, ¿no? De otras localizaciones a la pleura, sobre todo de neoplasias pulmonares primarias, neoplasias del tracto digestivo, neoplasias, tumores de ovario, ¿no? Linfomas, entre otras, y también el NM de mama. Bien. Generalmente el mecanismo de producción de este derrame suele ser por aumento de la permeabilidad capilar, ¿no? Y asociado a la obstrucción del drenaje linfático. Son los mecanismos por los cuales llega a producirse derrame en estos pacientes. Generalmente los derrames en estos pacientes suelen ser derrames masivos. Cuando estoy frente a un paciente con derrames masivos, unilaterales, ¿no? En un paciente con síndrome consuntivo, con antecedentes de cáncer de otras localizaciones, debo sospechar que el derrame que presenta el paciente es de origen maligno. Bueno, cuando vemos que tenemos un derrame maligno o mejor dicho, masivo, ¿no? Generalmente tenemos que ver un desplazamiento de las estructuras adyacentes hacia el lado contralateral. Cuando vemos de que este desplazamiento no se cumple o no se da, ¿no? La sospecha de malignidad es bastante alta. Y cuando vemos esto, la falta de desplazamiento del mediastino hacia el lado contralateral, estamos hablando de un mediastino congelado. Y generalmente esto se presenta cuando hay obstrucción bronquial proximal,
cuando hay una fijación, fijación, ¿cómo se llama?, del tumor o por parte del, ¿cómo se llama?, del mismo tumor o de adenopatías que fijan la pleura y no permiten, obviamente, el desplazamiento, o hay un compromiso extenso de la pleura mediastinal que no permite dicho desplazamiento normalmente. Y ya estamos, si estamos frente a ese tipo de cambios o alteraciones, hablamos de estadios avanzados de malignidad en el paciente. Bien, entonces son circunstancias que nos ayudan a saber qué podemos encontrar en el paciente cuando vemos estas alteraciones. Cuando estoy frente a un paciente con derrame pleural maligno, obviamente el análisis del líquido pleural. Generalmente son derrames pleurales unilaterales, muchos de ellos masivos, como acabamos de explicar. Bien, y generalmente son serosos, seremáticos y en ocasiones de aspecto hemorrágico. Bueno, eh, vamos a ver de que la mayoría de ellos van a ser exudados, ¿bien? Y generalmente en el recuento celular de líquido pleural vamos a ver un predominio linfocitario, ¿bien? Si hacemos determinaciones de glucosa en líquido pleural, veremos que si encontramos concentraciones de glucosa por debajo de 60 y del pH en torno a 7.3, es bastante probable que si yo hago un estudio citológico de ese líquido pleural, salga positivo. Bien, el uso o la determinación de marcadores tumorales en líquido pleural de forma rutinaria no es recomendable, ya que no aporta, no tiene mayor beneficio para el diagnóstico. Bien, y obviamente, una vez que obtenga líquido pleural, debo hacer el estudio de PAP o citología de líquido pleural para determinar la presencia de células malignas. Bueno, la citología o el PAP de líquido pleural suele ser positivo en alrededor del 60% de los pacientes, ¿no? Y puede haber un aumento de esta rentabilidad hasta por encima del 80% si hago una segunda toracocentesis con una segunda citología de líquido pleural. Bien, especialmente cuando yo sospecho de malignidad, lo que se recomienda es el estudio citológico, el estudio de bloque celular conjuntamente y, si es posible, realizar también biopsia pleural para rentabilizar el diagnóstico y aumentar el porcentaje de diagnóstico en el paciente. Bueno, ahora, siempre que voy a plantear una biopsia pleural en un paciente con un derrame pleural maligno, es recomendable realizarlo mediante guía ecográfica. ¿Por qué? Porque la ecografía me ayuda a determinar la presencia de implantes sugestivos de malignidad. Y obviamente, al momento de visualizarlo, puedo biopsiarlo de forma mucho más fácil y segura. Bien, en algunos pacientes no va a ser suficiente esto, o sea, no va a ser contributorio para el diagnóstico y vamos a tener que realizar procedimientos mucho más invasivos, como el uso de una toracoscopía o pleuroscopía, sea flexible o dirigida, para poder ingresar a la cavidad pleural y tomar muestras de forma mucho más fehaciente, de forma mucho más segura, ¿no? Entonces, siempre hay que optar por aumentar la rentabilidad del diagnóstico en el paciente en el que sospeche malignidad. Todo lo que se pueda hacer, hay que hacerlo, ¿bien? Para poder llegar al diagnóstico. Hemos hablado ya de la biopsia y la toracoscopía en el paciente, ¿bien? Y con respecto al manejo, el tratamiento obviamente va a ser dirigido al tipo de tumor que esté causando el derrame pleural. Si es metastásico, obviamente tratar la patología o la neoplasia maligna de base. Ya hemos hablado de que las neoplasias que con mayor frecuencia metastizan a lo que es la pleura es el pulmón, mama, ovario, del tracto digestivo y los linfomas. Bien. Y obviamente, siempre de que muchas veces estos pacientes van a presentar derrames pleurales recurrentes, ¿bien? Quiere decir de que van a volver a presentar líquido a nivel del espacio pleural de forma frecuente. Es por eso que muchas veces es necesario realizar un procedimiento llamado pleurodesis. La pleurodesis es un procedimiento por el cual voy a provocar o voy a producir que las ambas capas pleurales se junten de forma indefinida, ¿bien? Y así evitar la presencia o la formación de líquido pleural. Esta pleurodesis puede ser de tipo quirúrgica, puede ser de tipo química, ¿bien? Y eso me ayuda a que el paciente no presente derrame pleural de forma recurrente, ¿bien? En algunos pacientes va a ser imposible realizar este tipo de procedimientos
por el pronóstico de la enfermedad, porque son pacientes que ya de por sí no tienen mayor porcentaje de supervivencia. Entonces, en aquellos pacientes habría que valorar, en el caso que presenten derrames pleurales recurrentes, realizar toracocentesis evacuadoras de forma rutinaria, ¿no? O a veces colocar catéteres pleurales de pequeño calibre para ayudar al drenaje de ese tipo de patología. Listo. Con respecto al derrame pleural en el contexto de enfermedades sistémicas, vamos a ver que las enfermedades del tejido conectivo son otra causa algo frecuente de derrame pleural, sobre todo lo que es la artritis reumatoide y el lupus. Bien, con respecto al derrame pleural en la artritis reumatoide, vamos a ver que generalmente se presenta en el 5% de los pacientes, generalmente son varones, ¿bien? Y se producen años después del diagnóstico, generalmente a partir del 5.º año del diagnóstico de artritis reumatoide. Suelen ser derrames pequeños, unilaterales, generalmente localizados en el lado izquierdo, y en ocasiones pueden ser crónicos o recurrentes, ¿bien? En otras ocasiones puede ser de que no dé mucha sintomatología. Y el tratamiento de este tipo de derrames es el tratamiento de la enfermedad de base, en este caso de la artritis reumatoide. Bien, a veces la determinación de factor reumatoideo en el líquido pleural puede ayudarnos a realizar el diagnóstico. Bien, valores de factor reumatoideo en líquido pleural por encima de 1/320 nos hace pensar mucho de que estamos frente a una pleuritis reumatoidea, pero también hay que recordar que pueden haber resultados falsos positivos del factor reumatoide en líquido pleural, como pueden ser en el caso de los linfomas. Bueno, así que siempre tenemos que tomar en el contexto del cuadro clínico del paciente. En lo que respecta al derrame pleural en los pacientes con lupus, generalmente se presentan hasta la mitad de los pacientes durante la evolución de la enfermedad. Frecuentemente, estos derrames pueden ser bilaterales, pequeños, ¿bien? Y para poder determinar muchas veces el diagnóstico de derrame en el contexto del lupus, podemos hacer el estudio de anticuerpos antinucleares en líquido pleural. Si estos valores están por encima de 1/160, son sugerentes de un derrame en el contexto de la enfermedad o actividad de la enfermedad. También hay que considerar que hay falsos positivos en el aumento de esos anticuerpos en el líquido pleural, como pueden ser en el contexto de derrames paraneumónicos, ¿no? O en el contexto de derrames malignos, como puede ser en pacientes con linfomas, ¿bien? Nuevamente, nada es patognomónico, todo es sugerente. Por eso es muy importante determinar el cuadro clínico y la enfermedad del paciente. Y el manejo de ese tipo de derrames pleurales en ese tipo de enfermedades es el manejo de la enfermedad sistémica, de la enfermedad de base. Otra de las patologías que se ven en el derrame pleural es el quilotórax. El quilotórax no viene a ser más que la acumulación de líquido linfático en la cavidad torácica, debido a la rotura o al daño a nivel u obstrucción del conducto torácico. Esta alteración o esta rotura u obstrucción puede ser de origen traumático o puede ser de origen neoplásico. Bueno, y para hablar de quilotórax, para eso tengo que hacer determinaciones en líquido pleural. Principalmente tengo que determinar los niveles de triglicéridos. Si estos triglicéridos están por encima de 110, hago el diagnóstico de quilotórax. Generalmente cuando yo tengo un quilotórax, doctores, el aspecto del líquido pleural es un aspecto lechoso. Y si a esto le sumo que los niveles de triglicéridos están por encima de 110 miligramos por decilitro, confirmo el diagnóstico de quilotórax. Si los niveles de triglicéridos están por debajo de 50 miligramos por decilitro, descarto el diagnóstico de quilotórax. Y si los valores se encuentran entre 50 y 110, no llegando a ser del todo diagnósticos, bien, debo determinar la presencia de kilomicrones. Bien, entonces, si tengo un paciente con sospecha de quilotórax en los cuales el dosaje de triglicéridos no ha sido definitivo, voy a ver los valores o medir los valores de kilomicrones. Si ellos salen positivos, confirmo el diagnóstico de quilotórax. Bien. En algunos, dependiendo de lo que revisen guías o libros, también se dice que en el quilotórax generalmente la determinación de colesterol en líquido pleural está por debajo de 200 miligramos por decilitro, ¿no?
Y hay otro tipo de criterios que se utilizan para poder hablar acerca de kilotórax. Hay una entidad llamada pseudoquilotórax. ¿Cuándo hablo de pseudoquilotórax? Cuando un derrame pleural no cumple con criterios de kilotórax, es muy parecido ectoscópicamente, ¿bien? Y generalmente ya hemos hablado que el pseudoquilotórax puede darse en pacientes con derrames pleurales de larga evolución. Y las causas más frecuentes vienen a ser derrames pleurales crónicos en el caso de tuberculosis o la artritis reumatoide. ¿Qué tengo que pedir para poder confirmar que mi paciente tiene pseudoquilotórax? Determinar los niveles de colesterol. Cuando estos están por encima de 200 miligramos por decilitro en líquido pleural, confirmo la presencia o confirmo que estoy frente a un cuadro de pseudoquilotórax. Bien, o si el cociente o la relación entre colesterol y triglicéridos de líquido pleural está por encima de 1, es otro criterio para hablar de pseudoquilotórax. Con respecto al manejo, una vez confirmado la presencia de kilotórax, vamos a tener un manejo conservador y un manejo mucho más agresivo. Generalmente el manejo conservador lo vamos a utilizar en aquellos pacientes que tengan drenajes o presencia de kilotórax por debajo de 1 litro. Bien, en esos pacientes vamos a tener tratamiento nutricional. Muchas veces va a ser necesario el uso de fármacos como es la somatostatina para el manejo del kilotórax. Bien, muchas veces el uso de toracocentesis evacuadora de forma frecuente, ¿no? O la presencia de drenajes, ¿bien? Pero generalmente, los pacientes responden, bastante bien al tratamiento médico conservador inicial, siempre y cuando el drenaje que presenta el paciente esté por debajo de 1 litro. Si el paciente no mejora, a pesar del tratamiento conservador, el tratamiento nutricional, el tratamiento farmacológico, ni el tratamiento evacuador recurrente, bien, tenemos que ir al manejo quirúrgico, bien. Dentro del manejo quirúrgico debemos valorar lo que es la ligadura del conducto torácico, bien. Muchas veces el uso de pleurodesis quirúrgica va a ser necesario, como el uso de pleurectomía. Bueno, y en pacientes en los cuales inicialmente tienen drenajes por encima de 1 litro en 24 horas, definitivamente estos pacientes van a fracasar al tratamiento conservador y vamos a ir al manejo quirúrgico de primera instancia. Bien, esto es con respecto a la parte de kilotórax. ¿Listo? Ahora, otra de las patologías que con frecuencia vemos, aparte del derrame pleural en lo que es en enfermedades de la pleura, tenemos el neumotórax. El neumotórax viene a ser la presencia de aire en el espacio pleural. Dependiendo del volumen que exista a nivel del espacio pleural, puede producir en mayor o menor medida colapso de las estructuras adyacentes. Bien, vamos a ver que también la clínica o el cuadro clínico va a depender mucho de la reserva funcional que tenga cada paciente. No es lo mismo un neumotórax en un paciente que no tiene patología pulmonar de base a un paciente que tenga patología pulmonar de base. Bien, la causa más frecuente de neumotórax sigue siendo la causa traumática. Como veremos más adelante, dentro de lo que son los neumotórax traumáticos, vamos a ver los neumotórax iatrogénicos y no iatrogénicos. Bien, pero la causa más común sigue siendo el neumotórax de origen traumático. Dentro de lo que son neumotórax, doctores, tenemos los neumotórax espontáneos. Dentro de los neumotórax espontáneos tenemos los primarios y secundarios y tenemos los neumotórax traumáticos, que son dos clasificaciones distintas. Bien, dentro del neumotórax espontáneo, ¿espontáneo por qué? Porque ocurre sin ningún tipo de factor externo que lo haya provocado. Bien, hablamos de neumotórax primario cuando no existe aparentemente ninguna enfermedad pulmonar de base. Y hablamos de neumotórax espontáneo secundario cuando existe una enfermedad pulmonar de base. Bien, la incidencia es variable, es mucho más frecuente en varones que en mujeres. Bien, dependiendo de los estudios o revisiones que ustedes hagan, la incidencia puede ser mayor o menor, ¿listo? Pero es mucho más común en hombres que en mujeres. Hasta 6 veces más frecuente en varones que en mujeres. Bien, y generalmente cuando se dan en varones, se dan en pacientes delgados, ¿no? Pacientes altos y en pacientes con antecedentes de hábito tabáquico. Bueno, en el caso de los neumotórax espontáneos primarios, generalmente se dan en pacientes jóvenes, ¿no? En pacientes de edad media. En el caso de los neumotórax espontáneos secundarios,
se dan en pacientes o en poblaciones mayores, por encima de los 55 años. Bien, y generalmente, como ya hemos mencionado, los neumotórax espontáneos secundarios están asociados a enfermedades pulmonares crónicas. Entre ellas, la enfermedad pulmonar crónica más asociada o más vista en el contexto de neumotórax espontáneo secundario es la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bien, y en zonas endémicas como la nuestra, la tuberculosis. ¿Listo? El neumotórax traumático se va a dividir o se puede clasificar en neumotórax iatrogénico y no iatrogénico. El iatrogénico es el que se da en el contexto, ¿no?, de alguna complicación que está derivada de procedimientos o intervenciones médicas, como puede ser toracocentesis, broncoscopía, como puede ser la colocación de catéter venoso central, etc. Y los neumotórax no iatrogénicos son los que se deben, pues, a traumatismos sean cerrados o abiertos, ¿no?, que pueden estar en relación a accidentes de tráfico, caídas o agresiones. Una clasificación muy aparte o una definición muy aparte merece el neumotórax atención o tensional. Antes se pensaba que el neumotórax atención es aquel neumotórax en el cual veíamos que existía un colapso completo del pulmón con desplazamiento del pulmón contralateral hacia el lado opuesto. Bien, actualmente hablamos de neumotórax atención cuando existe repercusión hemodinámica en el paciente. Bien, ¿a qué me refiero con esto? Generalmente, estos pacientes van a tener un colapso completo del pulmón afectado, puede haber desplazamiento del mediastino hacia el lado contralateral, con lo cual muchas veces estos pacientes van a tener alteraciones en el retorno venoso y pueden llegar a presentar shock hemodinámico, con datos de hipoperfusión, hipotensión, bradicardia, etcétera, ¿no? Entonces, para poder yo hablar de neumotórax atención, tengo que tener un neumotórax que comprometa todo un pulmón y aparte repercusión hemodinámica en el paciente. Tiene que haber dos cosas, ¿bien? Y generalmente, cuando estoy frente a un neumotórax tensional o atención, requiero tratar inmediatamente al paciente. Tengo que procurar urgente aliviar la hiperpresión intrapleural que se produce en este paciente, como veremos más adelante. Dentro de lo que es el neumotórax espontáneo primario, bien, ya hemos hablado de que hablamos de espontáneo primario cuando no hay aparentemente patología pulmonar de base. Generalmente, ¿por qué se produce? Se produce por rupturas de pequeñas bulas o bleps subpleurales ubicadas en las zonas apicales, ¿bien? No asociadas a otro tipo de alteración en el parénquima pulmonar, ¿bien? Se dice que hasta un 10% de estos pacientes pueden tener antecedentes familiares de neumotórax, es algo que se ve frecuentemente. Se ha visto de que la herencia puede ser de tipo autosómica dominante, recesiva, puede ser asociada al cromosoma X, y se ha visto que en algunos estudios se ha visto que es mucho más frecuente en aquellos pacientes que tengan ciertas alteraciones o en lo que es el haplotipo A2B40 del HLA. Bien, entonces se ha visto de que esta alteración en este haplotipo está asociado con el síndrome de Marfan, ¿no? Y con ciertas enfermedades como también puede ser la homocistinuria y la anorexia nerviosa. Y se ha visto que esta alteración puede estar en relación a que este tipo de pacientes tengan neumotórax con mayor frecuencia. Bien, y es muy importante recordar que el hábito tabáquico es un factor de riesgo importante en el desarrollo de neumotórax espontáneo primario. Bien, no solamente el hábito tabáquico, sino también el consumo de marihuana de forma permanente o frecuente. Con respecto a los neumotórax espontáneos secundarios, ocurren en el contexto de patología pulmonar subyacente, ¿no? O de base. Y generalmente ya hemos visto que la EPOC es la enfermedad más frecuentemente vinculada con este tipo de complicaciones. En zonas endémicas como nuestro país, tuberculosis. Bien, vamos a ver dentro de este cuadro, ¿no? Cuáles son las características en el caso de neumotórax espontáneo primario. Bien, ya hemos hablado el antecedente del consumo de tabaco, ¿no? El fumar marihuana también es un factor de riesgo importante. Y con respecto a los neumotórax secundarios, tenemos que la EPOC es la principal enfermedad asociada
a ese tipo de complicaciones. Y en zonas endémicas, tuberculosis. Pero como pueden observar, hay otra serie de enfermedades que pueden estar relacionadas, ¿no?, como complicación en la presencia de neumotórax. ¿Cuál es el cuadro clínico del neumotórax? Paciente que va a presentar dolor torácico de forma abrupta, brusca muchas veces, ¿bien? Que aumenta, obviamente se incrementa con los movimientos respiratorios. La disnea, también de aparición súbita, su intensidad va a depender, uno, del grado funcional del paciente y dos, del volumen o de el volumen de neumotórax que presenta el paciente, ¿no? Puede asociarse a tos, hipotensión, taquicardia, etcétera. Hasta un 10% de los pacientes con neumotórax espontáneo primario pueden ser asintomáticos, ¿no? Y en el caso de los pacientes con neumotórax espontáneo secundario, suelen tener clínica mucho más evidente, mucho más florida, porque ya tienen una enfermedad de base, ¿no? Que muchas veces se va a ver exacerbada en este contexto, ¿no? Por eso los pacientes con neumotórax espontáneo secundario toleran muy mal la presencia de neumotórax, muy mal, porque ya tienen una capacidad funcional de reserva disminuida de por sí, por la misma enfermedad. La recurrencia en ambos es bastante frecuente, ¿bien? En el caso de que un paciente tenga un neumotórax espontáneo primario, la recurrencia dentro del primer año es de un hasta 50% y es más frecuente que recurra en mujeres, ¿bien? La tasa de recurrencia en pacientes con neumotórax espontáneo secundario también puede llegar hasta un 56% de los pacientes, ¿no? Hasta en los primeros 6 meses luego de presentar un primer episodio. Bien, hay que explicarle eso muy bien al paciente, de que hay un alto porcentaje de recurrencia en los meses posteriores al presentar un primer episodio de neumotórax. Diagnóstico, obviamente, pruebas de imágenes. De inicio, placa de tórax. ¿No? La tomografía se destina, ¿no?, siempre y cuando el paciente ya haya tenido recurrencias, haya tenido neumotórax de repetición, tenga mi duda que no sea un neumotórax, que probablemente sea otro tipo de alteración en el parénquima pulmonar, como puede ser la presencia de bulas gigantes, ¿no? Sospeche que mi paciente tenga algún tipo de complicación, como son fugas o fístulas broncopleurales persistentes, ¿no? O que mi paciente tenga ya indicaciones de manejo quirúrgico. En esos pacientes voy a pedir una tomografía. Bien, cuando solicito una ecografía torácica para el diagnóstico, en aquellos pacientes en los cuales yo no pueda movilizarlos para realizar una placa de tórax o una tomografía. Pacientes en UCI, ¿no?, que hacen frecuentemente neumotórax por barotrauma. En esos pacientes valoro a pie de cama con ecografía y veo si tiene o no tiene neumotórax. Bien, obviamente, si mi paciente está con falla respiratoria condicionada por el neumotórax, tengo que hacer una gasometría arterial y otro tipo de estudios para poder establecer el manejo adecuado en mi paciente. Dentro de lo que son las pruebas de imágenes, la primera a realizar es una placa de tórax. Bien, ahora, hay fórmulas que nos ayudan a calcular el volumen exacto de aire que hay en la placa, ¿no? Pero a veces eso no es práctico al momento de evaluar un paciente en emergencia, porque son pacientes que van a llegar a emergencia, ¿bien? Por ejemplo, hay distintas clasificaciones, ¿bien?, de distintas sociedades. Tenemos la clasificación de la CEPAR, donde hablamos de neumotórax parcial, cuando la separación entre ambas capas pleurales no compromete en su totalidad toda la cavidad pleural. Si esta separación compromete toda la cavidad pleural, ¿no?, hablamos de un neumotórax completo. Y si esto está asociado, esta separación completa o total está asociado a un colapso pulmonar, hablamos de un neumotórax total. Bueno, la Sociedad Británica clasifica al neumotórax como pequeño y grande. Hablamos de neumotórax pequeño cuando la distancia entre lo que es la pared torácica y la línea pleural, teniendo como punto de referencia el hilio pulmonar, si esta distancia es menor de 2 centímetros, hablamos de neumotórax pequeño. Si es mayor de 2 centímetros, hablamos de neumotórax grande. Bien, y la clasificación que da la Sociedad Americana, ¿no?, como punto de referencia, da la distancia entre lo que es la pared torácica y la línea pleural, bien, pero como punto anatómico de referencia, el ápice. Si esta distancia está por debajo de los 3 centímetros, hablamos de neumotórax pequeño.
Y si esta distancia está por encima de los 3 centímetros, hablamos de neumotórax grande. ¿Y eso para qué nos va a servir? Muchas veces para el manejo del paciente. Para el manejo del paciente. Esta es una recopilación de lo que es la clasificación de la CEPAR acerca de lo que es el neumotórax parcial, completo y total, que ya hemos mencionado. Y aquí algunas imágenes, ¿no? En esta radiografía posterior anterior vemos un neumotórax parcial, ¿no? Porque la separación de lo que es la pared torácica de la línea pleural no compromete todo el espacio pleural, ¿no? Solamente una parte, un neumotórax parcial. Aquí lo que vamos a ver es un neumotórax total, ¿bien? Vemos esta radiolucidez que compromete todo el hemitórax derecho con colapso de lo que viene a ser el pulmón del lado derecho, ¿no? Un neumotórax total, ¿no? Con cierto desplazamiento del mediastino hacia el lado contralateral. Nuevamente, algunas imágenes, ¿no? Aquí tenemos en la zona, en la imagen A, vemos un neumotórax izquierdo completo. La separación compromete todo lo que es a lo largo de lo que es el campo pulmonar izquierdo. Bien. En la imagen B vemos un neumotórax parcial asociado a enfisema subcutáneo. En esta tomografía de corte axial ventana parenquimal. Igualmente, aquí vemos, pero en el corte frontal. Listo. Como vuelvo a repetir, hay fórmulas que nos ayudan a determinar exactamente el volumen del neumotórax en un paciente, pero nuevamente esto no es del todo rentable ni práctico al momento de evaluar un paciente en emergencia, ¿no? Por eso es que les presento las 3 clasificaciones previas en las diapositivas anteriores. Dentro del manejo, vamos a ver que el neumotórax puede ser o puede suponer una urgencia vital en un paciente, sobre todo cuando estamos frente a un neumotórax a tensión o tensional, como ya hemos explicado, ¿bien? Donde hay repercusión hemodinámica en el paciente, ¿bien? Y en el que yo voy a requerir la expansión inmediata. Entonces, dentro de las medidas generales, obviamente el paciente viene con dolor, dar una adecuada analgesia, un reposo relativo. No se ha demostrado que el reposo absoluto mejore o se vea de algún tipo de beneficio en la reabsorción o reexpansión de ese tipo de pacientes. Bien, siempre analgesia adecuada, reposo relativo para evitar más dolor al momento de que el paciente se movilice. Bien, con respecto a la oxigenoterapia, dependiendo de las revisiones que ustedes hagan, o dependiendo de los concesos que ustedes revisen, actualmente se dice que la oxigenoterapia está indicada siempre y cuando el neumotórax o la enfermedad del base, en el caso de neumotórax espontáneo secundario, ocasione hipoxemia en mi paciente o insuficiencia respiratoria. Bien, si ustedes revisan la guía británica, ellos todavía plantean que el uso de oxigenoterapia a altos flujos, bien, puede favorecer la reabsorción del neumotórax en algunos pacientes. Eso con cautela, bien. Obviamente, no es lo mismo tratar a un paciente con neumotórax espontáneo primario con oxigenoterapia a un paciente con neumotórax espontáneo secundario con oxígeno a alto flujo, ya que generalmente este segundo grupo de pacientes con neumotórax espontáneo secundario van a tener enfermedades pulmonares crónicas y muchos de ellos van a ser retenedores de CO2, en los cuales no puedo utilizar el oxígeno de forma libre, porque yo puedo complicar de mayor manera a mi paciente, produciéndoles muchas veces encefalopatía hipercápnica, entre otras cosas. Entonces, con respecto al manejo en pacientes con neumotórax espontáneo primario, en algunos pacientes con neumotórax pequeños o parciales, dependiendo de la clasificación que yo utilice, puedo plantear inicialmente la observación. Algunos estudios han visto de que se puede producir la reabsorción espontánea del paciente sin requerir oxigenoterapia muchas veces ni drenaje, sea por aspiración o colocación de tubo. Si mi paciente es observado dentro de las primeras 6 a 12 horas, 24 horas en emergencia, y mi paciente no mejora, inclusive el neumotórax empeora, es donde voy a plantearme la posibilidad de drenaje mediante aspiración simple, colocando un catéter en el segundo espacio intercostal con la línea media clavicular, bien, y comienzo a aspirar con una jeringa. Esta aspiración se va a producir hasta que yo sienta resistencia en mi paciente o saque un volumen total de 2.5 litros, bien. Si mi paciente mejora con eso y no se vuelve a producir
colapso del pulmón o reaparición del neumotórax, le puedo proceder al alta. Pero si mi paciente no mejora a pesar de esto, a pesar del drenaje, es necesario colocar un tubo torácico o catéter pleural para su resolución. ¿Cuándo está indicado el manejo quirúrgico en el paciente con neumotórax espontáneo primario? Tenemos algunas indicaciones. Aquel paciente que no resuelve, persiste la fuga de aire, en el que sospecha una fístula broncopleural. 2, en aquel paciente que presente un segundo episodio de neumotórax recurrente, ya es indicación de manejo quirúrgico. 3, paciente con neumotórax bilateral. 4, paciente con antecedentes de neumotórax espontáneo contralateral. 5, paciente con neumotórax espontáneo primario. Atención, generalmente esos pacientes van a tener que ser resueltos quirúrgicamente y obviamente en aquellos pacientes que tengan profesiones de riesgo que vayan a ser precipitantes de nuevos episodios de neumotórax en un paciente con neumotórax espontáneo primario. Bien, con respecto al manejo de neumotórax espontáneo secundario, generalmente estos pacientes van a requerir ingreso hospitalario, siempre. Y también el suplemento oxigenatorio, porque como ya hemos mencionado previamente, esos pacientes tienen una enfermedad pulmonar de base. Y muchas veces esta enfermedad pulmonar de base está exacerbada. Bien, es por eso que van a requerir el uso de oxígeno, pero siempre con precaución. Y para el manejo del neumotórax, generalmente se recomienda la colocación de drenaje torácico, sea mediante colocación de catéter o tubo torácico. Eso ya dependerá. Se recomienda que en pacientes con neumotórax importantes o grandes, ¿no? Se coloque tubos torácicos de mucho, ¿cómo se llama? De calibre un poco más amplio que en el resto de pacientes. Y también se recomienda la colocación de tubos torácicos de gran calibre si este neumotórax está asociado a la presencia, pues, de hemotórax o de empiema, etcétera. Bien. Se recomienda, dependiendo de las guías que ustedes revisen, ¿no? Que un paciente que tiene ya un primer episodio de neumotórax en un paciente con enfermedad pulmonar de base, después de un primer episodio se recomienda hacer pleurodesis para evitar las recurrencias. En cambio, si ustedes revisan las guías británicas, ellos son un poco más conservadores, ¿no? Se dice de que se puede plantear la pleurodesis en aquellos pacientes que presenten un segundo episodio de recurrencia, ¿no? Pero generalmente, y que sepan y llévense este concepto, ¿no? Pacientes con neumotórax espontáneo secundario necesariamente van a tener que ir a pleurodesis para evitar recurrencias de nuevos episodios de neumotórax, porque tienen alto porcentaje de recurrencia. Y con respecto al manejo quirúrgico, la pleurodesis puede ser de tipo químico o quirúrgico, ¿bien? Y en algunos pacientes va a ser necesario realizarlos mediante videotoracoscopía, ¿no? O realizar ya procedimientos un poco más invasivos que puede ser una pleurectomía, en el caso de que recurra con bastante frecuencia. Por último, una revisión rápida de lo que es mesotelioma. El mesotelioma es la neoplasia o el tumor maligno que se origina en las capas mesoteliales a nivel de las cavidades pleurales, peritoneales, de la túnica vaginal y del pericardio. Bien, este tipo de tumor maligno, en el 80% de los casos, se da o se origina a nivel pleural. Hay que saber que el factor etiológico más importante es la exposición al asbesto, ¿bien? Es la exposición por inhalación al asbesto. Y generalmente la clínica se presenta años a décadas después de la exposición. Es más frecuente en varones por encima de los 60 años, ¿bien? Y generalmente una vez que se diagnostique, el pronóstico del paciente, la supervivencia del paciente es bastante pobre, ¿no? Se habla de que en estadios precoces, en estadios 1 y 2, la supervivencia es de unos 20 meses después del diagnóstico. En estadios más avanzados, como estadios 3 o 4, ya la supervivencia llega a ser de 1 año luego de realizarse ¿cómo se llama? El diagnóstico de mesotelioma en estos pacientes. Bien, no solamente se ha visto de que la exposición al asbesto puede ser un factor de riesgo, también la exposición a radiación es otro factor de riesgo y también factores genéticos. Se ha visto que la mutación a nivel del gen BAP1, ¿ya? Que es un gen supresor de tumores, también está relacionado con
el origen o el desarrollo de ese tipo de tumores malignos. Y generalmente ese tipo de mutación es de herencia autosómica dominante. Con respecto a la clasificación histológica, tenemos que el mesotelioma, una vez biopsiado, bien, puede ser de tipo epiteloide y puede ser de tipo sarcomatoide o mixto. El epiteloide es aquel que es más frecuentemente de presentación, se presenta con mayor frecuencia, ¿no? Y también es el que tiene evolución mucho más benigna en comparación al de tipo histológico sarcomatoide, cuyo es cierto que no es tan frecuente como el epiteloide, pero su pronóstico es mucho peor, es mucho más malo que el epiteloide. Bien. Y obviamente el tipo mixto es aquel que comparte características similares entre ambos. Dentro del cuadro clínico son pacientes que presentan dolor torácico de características pleuríticas, es un dolor intenso, muchas veces incapacitante para el paciente, ¿no? Puede asociarse disnea, tos, sudoración nocturna, malestar general, pérdida de peso. Bien, a veces el compromiso pleural puede comprometer puede producir invasión local, ¿no? Produciendo compresión del plexo braquial o de la médula espinal, produciendo muchas veces compromiso o síntomas neurológicos. Bien, la presencia de síndromes paraneoplásicos en ese tipo de tumores malignos es raro. Bien, en comparación a otro tipo de tumores en los cuales los síndromes paraneoplásicos son bastante frecuentes. Bueno, muchas veces, en la mayoría de pacientes, más del 80% de los pacientes van a presentar derrame pleural, pero hay un porcentaje de pacientes que pueden cursar con mesotelioma sin derrame pleural. En este caso, vamos a hablar de que un 25% de los casos pueden identificarse solamente masas pleurales o engrosamiento inespecífico de la pleura y estamos frente a un mesotelioma. Bien, recordar de que no todos los pacientes van a presentar derrame pleural. Hay un porcentaje, ¿no?, de pacientes que van a presentar solamente engrosamiento inespecífico o la presencia de masas pleurales al momento de realizar tomografía. El diagnóstico, pruebas de imágenes, iniciar con una placa de tórax, pero lo que me va a brindar el diagnóstico, obviamente, inicial, es una tomografía de tórax con contraste. Bien, vamos a realizar toracocentesis con biopsias pleurales para el estudio del líquido y obviamente la biopsia para obtener muestras de la pleura y obviamente tener el diagnóstico histológico. Muchas veces estas biopsias pleurales transparietales no van a ser suficientes y ya hemos mencionado que deben ser realizadas mediante guía ecográfica. Es por eso que vamos a tener que realizar estudios mucho más invasivos de la pleura mediante videotoracoscopía o toracotomía abierta. Bien, la broncoscopía no es un procedimiento que se realice de forma rutinaria en los pacientes con diagnóstico de mesotelioma, salvo mi sospecha diagnóstica sea distinta o yo crea de que haya otra causa del derrame pleural en ese tipo de pacientes, ¿no? Y con respecto a lo que es la broncoscopía guiada por EBUS o por vía ecográfica, se realiza para hacer el estudio de los ganglios linfáticos mediastínicos, ¿no? Porque siempre que tengo un diagnóstico de tumor maligno, en este caso mesotelioma, debo hacer el estadiaje necesario. Y para eso hago lo que viene a ser el estudio de ganglios mediastínicos y puedo abordarlos a través del EBUS. Bueno, ya hemos hablado que los factores pronósticos son pobres al momento de realizar el diagnóstico y obviamente que el pronóstico de los pacientes es mucho más pobre cuando se diagnostican estadios avanzados. Listo. La remisión completa en el manejo de estos pacientes es poco frecuente, ¿no? Y generalmente los pacientes llegan a fallecer por progresión de la enfermedad y falla respiratoria. Nuevamente, el manejo es multidisciplinar. Bien, el uso de la cirugía como tratamiento radical es todavía controvertido. Actualmente se dice que en estadios iniciales se recomienda el uso de cirugía asociado a quimioterapia y radioterapia. Bien, dentro de los procedimientos quirúrgicos en estadios precoces puedo plantearme realizar una pleurectomía de corticación en ciertos pacientes llegar hasta una neumonectomía para poder manejarlos, ¿bien? Pero el manejo o el pronóstico es bastante pobre a pesar de ser bastante agresivos en el manejo de los pacientes, a pesar de estar en estadios iniciales. Bien, actualmente se ven esquemas alternativos a la quimioterapia convencional,
dentro de lo que es la quimioterapia convencional, se utiliza la asociación de carboplatino, cisplatino con pemetrexed más radioterapia asociados a la cirugía para el manejo de estadios precoces, ¿no? Se ha visto una buena respuesta o adecuada respuesta en algunos pacientes. Ahora hay ciertos medicamentos como viene a ser el nivolumab o el ipilimumab, que son tratamientos biológicos, ¿no? Que buscan, pues, cierta respuesta en aquellos pacientes con mesotelioma irresecable o que no tengan indicación de manejo quirúrgico. Bien, en aquellos pacientes que presenten derrames pleurales recurrentes o frecuentes, la pleurodesis, ¿no? La toracocentesis evacuadora recurrente o la colocación de catéteres pleurales pueden llegar a ser útiles en el manejo de pacientes en estadios no operables o no resecables. Listo, doctores. Eso es todo con respecto a la clase del día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta o duda? Si no hay preguntas o dudas, doy por terminado la clase del día de hoy. Gracias.